Atención Ecuador, la asambleísta de Construye, Ana Galarza, asume una postura firme frente a la controversia política que rodea a Patricio Carrillo, quien ha sido prohibido de ejercer cargos públicos por su destitución. En una entrevista reciente, Galarza anuncia que tomarán medidas cautelares para asegurar que Carrillo pueda cumplir con sus responsabilidades legislativas a pesar de los desafíos legales en curso. Como el correísmo ha venido persiguiendo permanentemente a Patricio Carrillo, hay que poner un poco en contexto por qué persiguieron a Patricio Carrillo. Él estuvo liderando la contención de los paros que se realizaron a nivel nacional. Recordemos que la protesta es un derecho que tenemos como ciudadanos, pero no protesta con violencia. Y en esos paros nosotros pudimos ver inclusive cómo ciertos sectores incluso llegaron hasta envenenar el agua, que fue lo que hicieron en la ciudad de Ambato. Envenenaron las fuentes de agua que llegaban hasta hogares, hospitales, neonatología, etcétera. Entonces, lo que hizo Patricio Carrillo mientras era ministro, mientras estaba al frente de la policía, fue contener esa ola de violencia para que no siga sucediendo más catástrofes en el país. Sin embargo, el correísmo buscó perseguirle y vengarse, y por lo tanto hubo una censura y destitución ilegal hacia Patricio Carrillo. Quien también encabezó esa persecución hacia Patricio Carrillo fue el asambleísta Peter Calo, aquel asambleísta de Pachacuti que fue sentenciado hace pocos días por el delito de violación, por haber tenido un acceso carnal forzado con una mujer que no deseaba tener esa relación sexual. Entonces nos estamos dando cuenta que no solamente carece de un tema de legalidad la destitución de Patricio Carrillo, sino también de moralidad. Sin embargo, de ello, conociendo la agenda de persecución, violencia y venganza que pues encabeza el correísmo, se ha insistido en la defensa legal de Patricio Carrillo, y en todas las instancias, tanto en la electoral como en la constitucional, siempre ha ganado Patricio Carrillo. Por lo tanto, preveyendo cualquier acción de venganza del correísmo hacia Patricio Carrillo, nosotros vamos a tener lista pues medidas cautelares para que él pueda ejercer sus funciones como asambleísta, donde cerca de 2 millones de ecuatorianos pusieron su voto de confianza para que una de las personas que más conoce de seguridad a nivel nacional sea su voz en la Asamblea Nacional, y es Patricio Carrillo. Nosotros estamos de acuerdo que dentro del Consejo de Administración de la legislatura, que es donde está la presidencia, 2 vicepresidencias, 4 vocalías, pueda haber pues distintas representaciones de los bloques que constituyen la Asamblea Nacional. Uno de los nombres que se ha mencionado como una opción para presidente de la Asamblea Nacional es el del compañero Henry Kronfle, con el cual nosotros estaríamos de acuerdo siempre y cuando no se nos imponga una alianza absolutamente negativa para el país, que sería con el correísmo. Recordemos que en días anteriores, incluso el expresidente Rafael Correa llamó mentiroso al asambleísta electo Kronfle, porque el asambleísta electo Kronfle mencionó que nadie nunca les ha planteado censurar y destituir y perseguir a la fiscal general del Estado. Y el expresidente Correa mencionó que él estaba mintiendo, porque el correísmo le había dicho claramente que parte de la alianza que tendría que existir entre ADN, Partido Social Cristiano y correísmo era perseguir y vengarse de la fiscal general del Estado. En ese sentido, Construye jamás estará de acuerdo en formar parte de una agenda de impunidad, venganza, persecución, odio y obviamente mafias políticas que le hicieron mucho daño al país. Durante su aparición en Teleamazonas este 6 de noviembre de 2023, Galarza expresó el compromiso de su partido con el presidente electo Daniel Noboa, declarando que Construye busca ser un pilar de gobernabilidad y alivio, no uno de impunidad o venganza política. Se distancia del correísmo y asegura que el partido del presidente cuenta con suficientes votos sin necesidad de alianzas forzadas. La asambleísta también reiteró la voluntad de su bancada de colaborar positivamente en la Asamblea Nacional, siendo el legado de Fernando Villavicencio, pero sin ceder ante presiones de grupos corruptos. Construye está dispuesta a ser una herramienta de alivio para el país, de gobernabilidad para el presidente electo Daniel Noboa.
existe el número suficiente de votos para que el presidente electo Daniel Noboa cuente con el resto de bancadas legislativas que no pertenecen a las mafias políticas y que no buscan impunidad. Ahora, que quieran engañarle al pueblo ecuatoriano disfrazando la impunidad, el odio, la venganza y la corrupción con, entre comillas, gobernabilidad, nosotros no nos vamos a prestar para eso, para ese tongo. El presidente Daniel Noboa puede tranquilamente tener una mayoría legislativa que le permita gobernar sin el correísmo. Ya en los próximos días, cuando se instale la Asamblea Nacional, a través de las votaciones de su bloque legislativo, que es ADN, el país podrá conocer si se consumó el pacto del presidente electo Daniel Noboa con el expresidente Rafael Correa a cambio de impunidad, o si por el contrario el presidente Daniel Noboa ha reflexionado y ha entendido que él fue electo por un país que buscaba una opción distinta al correísmo y que por lo tanto no puede coludirse con una organización político-criminal. Así que queda públicamente sentado que Construye está dispuesta a hacer una mayoría anti-impunidad, pro-justicia y anti-mafias políticas. Ana Galarza concluye, en resumen, con una visión clara sobre la actuación de su partido en futuros juicios políticos. Con un llamado al respeto por la ley y a la Constitución, enfatiza que su accionar no estará motivado por agendas de persecución, sino por el respeto a los derechos individuales y el cumplimiento estricto de la legislación vigente. Con esto, Galarza y su bancada buscan dejar atrás un pasado de conflictos y rencillas políticas, enfocándose en los desafíos actuales del país, como la seguridad y el empleo. El intercambio que ha exigido el correísmo a cambio de entregar los votos de sus asambleístas ya ha sido publicado por el expresidente Rafael Correa. Uno de los puntos es el perseguir, vengarse, destruir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con una agenda de persecución, venganza, de mafia. Sin embargo, de ello, la razón no pide fuerza, mi querida Liz. Cuando hay propuestas que son claramente beneficiosas para el país, más allá de que si el presidente Daniel Noboa comete su suicidio político pactando con las mafias que le hicieron daño al Ecuador, es decir, uniéndose al correísmo, más allá de si él decidiese pactar con la mafia política al interior de la Asamblea Nacional, si la propuesta del presidente Noboa es beneficiosa para el país, va a contar con los votos de Construye, porque nosotros llegamos con madurez política. Nadie quiere una asamblea conspirativa ni obstruccionista. Cuando hay una propuesta que va a ayudar a salir adelante al Ecuador, el voto de Construye será siempre afirmativo independientemente de quién sea el proponente. Estamos esperando a que llegue de su tour, de su viaje por el extranjero para poder tener un diálogo. Conocemos que se ha reunido con otras bancadas legislativas. Vuelvo y repito, que quede sentado de forma pública. Construye que seguimos el legado de Fernando Villavicencio. Estamos dispuestos a formar parte del equipo de trabajo desde la Asamblea Nacional con el presidente Daniel Noboa. Y atención, en el centro de una polémica política y legal se encuentra la fiscal, cuya destitución está siendo solicitada por sectores críticos de su gestión. Eduardo Franco Lor, reconocido jurista, abogado y analista político, ha encendido la mecha en la controversia al emitir un fuerte comentario en la red social X, acusando a quienes se oponen a la fiscalización de la fiscal de buscar impunidad y ser cómplices de transgresiones legales, incluyendo un caso de alto perfil que involucra a Mashi Rafael Correa. ¿Desde cuándo fiscalizar es interferir en la justicia? Es lo democrático, pero vemos que a la democracia le tienen miedo. Y ahora entendemos por qué. Porque escondieron la investigación León de Troya, la relación del gobierno con el narcotráfico. Porque cubren al gran padrino, Danilo Carrera, cuñado de Lazo, quien puede salir del país cuando quiere y jamás ha sido allanado pese a las abundantes pruebas en su contra. Porque nunca investigaron el asesinato de su socio, Rubén Cherres. Porque el asesinato a Fernando Villavicencio aún está impune. Porque los narcogenerales siguen campantes. Porque la gran repartidora de los hospitales es cubierta por la misma fiscalía. Porque la sobrina de la gran repartidora,
Ni siquiera es investigada por la corrupción en Petroecuador. Porque los asesores ad honorem de Lasso que se repartían cargos, jamás han sido investigados, porque la venta de ministerios sigue en silencio. Porque la mafia albanesa no ha sido topada. Porque los Pandora Papers siguen ocultos en la fiscalía. Porque taparon por años INA Papers, la escandalosa corrupción del expresidente Lenín Moreno. ¿Y qué decir del influjo psíquico de los cuadernos Hello Kitty? Entonces esto es sencillo. Si una autoridad no cumple con sus funciones, la Constitución señala el camino: juicio político. Pero ¿qué tan corruptos serán, que le tienen pavor a la Constitución? Nadie está por encima de la ley. La declaración de Eduardo Franco Lor se produce en un contexto de intensificación del debate sobre la independencia de la justicia y la rendición de cuentas de los fiscales. Al calificar de cómplices a los detractores de la fiscalización, pone en relieve la tensión entre la necesidad de supervisar a las autoridades judiciales y el riesgo de politizar la justicia. El comentario de Lor se hace aún más resonante debido a un video viral que ha estado circulando en la red en el que se acusa a la fiscal de omitir las investigaciones de delitos de relevancia internacional, incluido Cherres, Caso Encuentro y muchos más, aumentando la presión pública por la acción decisiva. En resumen, el escenario está preparado para una confrontación institucional con la opinión pública y los actores políticos divididos sobre el futuro de la fiscal. Mientras los detractores de la fiscalización refuerzan sus filas aludiendo al temor electoral, los partidarios de la medida disciplinaria se arman con argumentos sobre la necesidad de transparencia y legalidad en la función pública. El debate está en su punto álgido y la resolución de esta crisis será un punto de inflexión en la historia de la justicia y la política del país. Y Ecuador, el panorama político se ve sacudido tras las recientes y contundentes declaraciones de María Paula Romo, quien ha rechazado categóricamente cualquier posibilidad de acuerdo con aquellos que persiguieron a Fernando Villavicencio, un conocido activista y político que fue asesinado hace varios meses. Romo, marcando distancia con el expresidente Rafael Correa, denuncia lo que ella considera una agenda de impunidad. En estos días nos tildaron de radicales, de odiadores, de intransigentes por recordarle al país lo grave que es la impunidad. Pero es cierto, en 2 años el Ecuador ha tenido un deterioro de su seguridad de forma alarmante. Pasó de los últimos lugares de criminalidad a los primeros. El secuestro ha crecido en más del 300% y algo similar ha pasado con casi todos los delitos. El robo de autos, están robando entre 50 y 75 autos cada semana y se recupera el 20%. Y casi nadie es atrapado y casi nadie es castigado. Eso significa impunidad. Por eso Construye dijo, acuerdo sí, impunidad no. Y Correa, con sus propias palabras, nos dio la razón. Su agenda es la de la impunidad. Ellos buscan un país de impunidad y nosotros no estamos de acuerdo con darles más poder para lograr. No vamos a acordar con los verdugos de Fernando Villavicencio. No vamos a acordar con quienes se oponen a una comisión multipartidaria para investigar su magnicidio o con quienes se escandalizaron cuando el FBI ofreció una recompensa para dar con los responsables. Rechazar la impunidad también significa que no olvidaremos los asesinatos del general Gabela, de Fausto Valdivieso o de tantos otros. Que no olvidaremos el daño que le hicieron al sistema al compartir abogado y estrategia con el narco, como lo hizo Glass con Rasquiña. Rechazar la impunidad es seguir insistiendo en la extradición a la que el correísmo se opone. No hay nuevo país, no hay país si se tranza con las mafias. El hospital de Pedernales. Otros de los actores de esta mesa chica está María Paula Romo, que es un personaje central del gobierno, la señora Joana Pesantes, el señor Juan Sebastián Roldán, el señor Michelena, entre otros. Es decir, si nosotros analizamos los intereses que representan estos actores que conforman la mesa chica, podemos podemos comprender cómo se hizo el reparto. No le cuento todo porque ya perdería
Claro. importante en la investigación. Las palabras de Romo resuenan en un contexto de profunda polarización política, donde la legitimidad y la moralidad de las alianzas políticas son objeto de intenso escrutinio, con la sombra de las acusaciones previas contra ella por supuestamente integrar la llamada Mesa Chica, involucrada en asignaciones irregulares de hospitales. Romo se enfrenta a la tarea de defender su imagen y su posición. A esto se suma la ironía señalada por críticos como María Paula Romo, quienes acusan a Romo de intentar reinventarse políticamente, usando el legado de Fernando Villavicencio como escudo frente a su pasado controvertido con Lenín Moreno y con los paros, donde mucha gente perdió sus ojos y sus extremidades y hubieron muchos muertos, y era precisamente cuando ella ejercía el poder con Lenín Moreno, el peor gobierno de la historia. Te cuento, yo estoy trabajando, ahorita voy a algún tiempo trabajando con César Pazmiño. Ya. Sí, él me comentó que obviamente tenían este proceso. Habíamos hablado con Sevilla el anterior año para sacar, pero por obvias razones no pudimos llegar a un acuerdo con él. Y ahorita está el proceso que tengo entendido, tú metiste ahorita una carta de 7,5 millones, que es 3,5 millones más de lo que pedían inicialmente, que el servicio estaba por 4, ¿no es cierto? No conozco de eso. ¿De esa mediación? No, yo entro en esta mediación. Claro, que se le ingresó, me parece que fue el lunes. El lunes. O martes, ajá. Está como por 7,5, que es lo que estaban pidiendo. Los intereses. Ajá. Exacto. Que inicialmente estaba, claro, los servicios y todo inicialmente estaban por 4. Entonces verás, hablando ahorita con la gente, por 4. hablando con Pedro, ahorita... Ya, ahí en lo de 4 me pierdo. Lo que pasa es que, verás, los servicios y todo lo que se había acordado el anterior año, ustedes ingresaron. Aresurba ya ingresó el anterior año, más o menos en agosto. Ajá. Ingresaron dos ofertas, ¿sí? Pero eran los dos por 3,7, la primera, y la otra metieron por 4 millones. Ahora, existe una propuesta que me dijeron que la tratemos directamente contigo, que es lo que habíamos ya acordado con José, y la propuesta es obviamente que ahorita pueden pagar 5.5, que va a ser la contrapropuesta que va a remitir Petroecuador. O sea, te entiendo que Petro me va a emitir una contrapropuesta a los correos donde nosotros designamos y nos van a decir 5.5 y en cuáles términos nos va a hacer esa contrapropuesta. Verás, ahorita lo que estamos conversando es, obviamente, las personas de Petro, para que todos ganemos, la propuesta es así. Actualmente lo que quieren es, darles 4.5 para ustedes, como que para Aerosurbe y lo que tenga que ver, y ellos quieren cogerse el millón aparte. ¿Quiénes son ellos? Es el equipo de César, Benjamín y todos los que estamos en el equipo de los desembolsos. Porque, y van a ser... En resumen, la confrontación entre el legado de Villavicencio y el historial político de Romo abre un nuevo capítulo en la narrativa de la política nacional. Mientras Romo intenta reposicionarse frente a las acusaciones y distanciarse de figuras como Rafael Correa, el debate sobre la integridad y la renovación de la política ecuatoriana se intensifica. Los ciudadanos y las instituciones observan atentos, sabiendo que las repercusiones de estas acusaciones y defensas resonarán en las decisiones y alianzas futuras. La historia continúa escribiéndose y sus páginas están lejos de estar completas. Tremenda noticia ecuatoriana. La inseguridad en Guayaquil ha tocado las puertas de la política ecuatoriana. El asambleísta reelecto por la Revolución Ciudadana, Roberto Cuero, ha utilizado sus plataformas digitales para denunciar un preocupante incidente de robo en su propio hogar. ¿O qué fue lo que pasó? La víctima de este crimen no ha dudado en expresar su consternación y sospechas sobre la naturaleza del acto, en un contexto donde la línea de delitos comunes y maniobras políticas parece cada vez más difusa. Y lo que debemos de decir, o es un allanamiento de la Fiscalía,
o es un robo común? Porque como le dejaron a él toda su casa, todo su domicilio, más no parece que fuera algo normal. Bueno, aquí nos encontramos aquí en la oficina del ingeniero. Está todo totalmente desorganizado. Búsqueda. Como ustedes han podido ver, precisamente se ve cómo han agredido el domicilio de Roberto Cuero. Y volvemos a preguntar, ¿fue un allanamiento de fiscalía o fue la delincuencia común? Porque no se entiende cómo es posible que se haya dado este tipo de situaciones en un país donde todos nos merecemos respeto. Hacer allanamientos de este tipo. Aquí en el Ecuador se han comenzado a hacer allanamientos por todo, pero no hacen allanamientos a los que realmente hay que hacer. Aquí nos encontramos en parte de la cocina, la cual también ha sido... ¿Acaso han hecho algún allanamiento al respecto? País, querido Ecuador, ya basta con esto. Siguen abusando de la gente que tiene afinidad con el correísmo, que son correístas. Creo que tenemos que necesariamente alzar una voz de protesta frente a aquello, porque no se puede permitir que quien esté trabajando por el país de una u otra manera, en el caso de Roberto Cuero, he visto su trabajo y su deseo de mejorar al Ecuador, y hoy allanamiento, país, y así como lo están haciendo, no es. Creo que en derecho eso implicaría que Roberto Cuero en algún momento pide el juicio de repetición, y pobrecito de aquellos que han hecho de la persecución una situación muy grave para los ecuatorianos. Hay gente que ya no quiere participar en política por miedo de ser perseguidos. Quienes están ejerciendo la justicia en estos momentos van a tener duros días, durísimos días. O es robo o es allanamiento que privó al asambleísta Cuero de pertenencias valiosas como su lacto, CPU y el crucial token de seguridad, ha suscitado no solo la preocupación por la delincuencia de la urbe porteña, sino también por las posibles implicaciones políticas detrás del suceso. En una declaración que refleja tanta resignación como desafío, Cuero ha declarado: quiero pensar que se trata de delincuencia común. Guayaquil está invivible, no me quebrarán, dijo. Este incidente ocurre en un ambiente ya caldeado por los recientes operativos judiciales, como el polémico show de la Fiscalía en la prefectura de Pichincha, lo que añade especulaciones sobre si lo ocurrido en la residencia del asambleísta fue un simple asalto o un allanamiento con tintes de persecución política. En resumen, ante la ola de inseguridad que se percibe en las calles y ahora, al parecer, en los hogares de los políticos, la comunidad se encuentra en vilo. La situación de Roberto Cuero abre el debate sobre la vulnerabilidad a los que están expuestos los ciudadanos, sin importar su estatus o cargo. Mientras las autoridades competentes deberán investigar para esclarecer los hechos y determinar si hay motivaciones ocultas, la ciudadanía espera acciones concretas que restauren la sensación de seguridad y orden en la emblemática ciudad de Guayaquil. Y entonces nos preguntamos, ¿así opera Fiscalía como cualquier delincuente, como un delincuente común frente a un asambleísta electo? Ya basta, país. Mira tu país, la crisis energética en Ecuador ha alcanzado un punto crítico, con cortes de luz que ya están afectando tanto a los ciudadanos como al sector comercial en general. En medio de esta situación alarmante, el exministro de Energía, Miguel Calahorrano, ha lanzado una denuncia contundente que cuestiona las decisiones actuales del gobierno sobre la gestión de la energía eléctrica en el país. La denuncia la hacen varios medios del Ecuador. En el mes de agosto, cuando empieza el estiaje,
el país ha pagado a Colombia 65 millones de dólares. En el mes de septiembre, cuando ya se vio que continuamos comiéndonos el embalse de Mazar, el país pagó 60 millones de dólares. Y en este octubre pasado, el país ha pagado 47 millones de dólares. Eso ya da por compra de energía a Colombia en tan solo estos 3 meses como 170 millones de dólares. Y yo me pregunto y digo, todo ese dinero no se debió haber aprovechado para poner a punto todo el parque termoeléctrico y tenerlo listo para el segundo semestre de este año. Según Calorrano, el gobierno ha desembolsado la asombrosa suma de 172 millones de dólares en los últimos 3 meses para la importación de electricidad desde Colombia. Un gasto que él considera injustificado y excesivo. El exministro sostiene que con menos de la mitad de esa cantidad se hubiese podido haber reactivado el parque termoeléctrico nacional, una solución que habría mitigado la crisis y favorecido la autosuficiencia energética en el Ecuador. Esta afirmación añade leña al fuego en el debate público sobre si la crisis actual es resultado de una mala planificación y gestión o si, como sugiere Calorrano, hay intereses detrás que buscan justificar medidas de privatización en el sector. Las repercusiones de los apagones son tangibles. Negocios que no pueden operar, ciudadanos en la incertidumbre y una creciente desconfianza en las políticas energéticas del gobierno. En el mes de agosto, cuando empieza el estiaje, el país ha pagado a Colombia 65 millones de dólares. En el mes de septiembre, cuando ya se vio que continuamos comiéndonos el embalse de Mazar, el país pagó 60 millones de dólares. Y en este octubre pasado, el país ha pagado 47 millones de dólares. Eso ya da por compra de energía a Colombia en tan solo estos 3 meses como 170 millones de dólares. Y yo me pregunto y digo, todo ese dinero no se debió haber aprovechado para poner a punto todo el parque termoeléctrico y tenerlo listo para el segundo semestre de este año. En resumen, la comunidad está a la espera de respuestas y soluciones concretas. Mientras tanto, la denuncia de Calorrano abre el debate sobre la necesidad de transparencia y eficiencia en la gestión de recursos críticos para el país. ¿Es posible reactivar el parque termoeléctrico y devolver la luz a las calles de Ecuador? Solo el tiempo y las acciones del gobierno proporcionarán la respuesta a esta crisis que día a día se siente más en la vida de los ecuatorianos. Calorrano lo ha dicho con fuerza. Lo único que tratan es de privatizar. Están utilizando todos los argumentos y la forma mediática de exponernos a una privatización. Dios salve al Ecuador, ecuatorianos. María Paula Romo, líder del movimiento Construye, ha hecho una declaración contundente a través de su cuenta de TikTok, en la que deja en claro su posición de su grupo en relación con el correísmo en la Asamblea Nacional. En este contexto político polarizado en Ecuador, Romo se niega a entablar acuerdos con esta facción y enfatiza sus razones detrás de esta decisión. En estos días nos tildaron de radicales, de odiadores, de intransigentes por recordarle al país lo grave que es la impunidad. Pero es cierto, en 2 años el Ecuador ha tenido un deterioro de su seguridad de forma alarmante. Pasó de los últimos lugares de criminalidad a los primeros. El secuestro ha crecido en más del 300% y algo similar ha pasado con casi todos los delitos. El robo de autos, están robando entre 50 y 75 autos cada semana y se recupera el 20%. Y casi nadie es atrapado y casi nadie es castigado. Eso significa impunidad. Por eso Construye dijo, acuerdos sí, impunidad no. Y Correa, con sus propias palabras, nos dio la razón. Su agenda es la de la impunidad. Ellos buscan un país de impunidad y nosotros no estamos de acuerdo con darles más poder para lograr. No vamos a acordar con los verdugos de Fernando Villavicencio.
No vamos a acordar con quienes se oponen a una comisión multipartidaria para investigar su magnicidio o con quienes se escandalizaron cuando el FBI ofreció una recompensa para dar con los responsables. Rechazar la impunidad también significa que no olvidaremos los asesinatos del general Gabela, de Fausto Valdivieso o de tantos otros. Que no olvidaremos el daño que le hicieron al sistema al compartir abogado y estrategia con el narco, como lo hizo Glass con Rasquiña. Rechazar la impunidad de seguir insistiendo en la extradición a la que el correísmo se opone. No hay nuevo país, no hay país si se tranza con las mafias. En su mensaje, María Paula Romo señala que Construye no tiene la intención de acordar con los que ella denomina los verdugos de Fernando Villavicencio. Esta afirmación hace en referencia al periodista crítico Fernando Villavicencio, uno de los más críticos del gobierno de Rafael Correa, quien ha enfrentado o enfrentó persecución y hostigamiento en diferentes sectores, no solamente con Rafael Correa, sino también con la mafia albanesa. Para Romo, la figura del correísmo está vinculada en una agenda de impunidad, lo que lleva a su rechazo de cualquier colaboración política con esta fuerza. En conclusión, la declaración de María Paula Romo refleja la profunda división política que prevalece en Ecuador y la dificultad de lograr consensos en el actual panorama político. Su negativa de entablar acuerdos con el correísmo muestra el grado de polarización que persiste en el país y el peso de las tensiones del pasado en la toma de decisiones políticas. La postura de Construye bajo su liderazgo es un indicio de que las diferencias políticas y las heridas del pasado aún tienen un fuerte impacto en la arena política ecuatoriana. No debemos olvidar que María Paula Romo tiene un historial bien negro, que el correísmo tampoco pactaría con una mujer que le ha hecho tanto daño al Ecuador por odio y por venganza. Una mujer cuyos principios éticos y políticos están bajo la lupa de todo el Ecuador, pues cuando estuvo en el poder, fue ella la que ordenaba que masacren a nuestros hermanos indígenas. No importa si perdieron el ojo, no importa si perdieron una extremidad. De hecho, estuvo cuestionada en la Asamblea Nacional. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha hecho una declaración importante en la que afirma que el gobierno está al día con los gobiernos autónomos descentralizados y que han logrado reducir la deuda al 55%. Esta afirmación pone de manifiesto el compromiso del gobierno con la gestión económica y la estabilidad fiscal en un contexto desafiante. Pablo Arosemena ha enfatizado que el gobierno actual ha realizado un esfuerzo notable para poner en orden la economía del país. La afirmación de que están al día con los gobiernos autónomos descentralizados sugiere una coordinación efectiva entre el gobierno central y las administraciones locales, lo que es esencial para el funcionamiento eficiente del país. Además, la reducción de la deuda al 55% es una señal positiva en términos de sostenibilidad fiscal y podría tener un impacto significativo en la confianza de los inversores y la economía en general. La declaración del ministro de Economía, en resumen, resalta los esfuerzos del gobierno por mantener la estabilidad económica y fiscal en el país. Sin embargo,
Es importante que estas afirmaciones se respalden con datos y transparencia en la gestión financiera para mantener la confianza del público y los mercados. La reducción de la deuda y la colaboración efectiva con los gobiernos autónomos descentralizados son pasos positivos en la dirección correcta, pero el éxito a largo plazo dependerá de la continuidad de estas políticas y de la capacidad del gobierno para abordar otros desafíos económicos. No te olvides de dar like y suscribirte a nuestro medio de comunicación. Así nomás. El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Patricio Maldonado, ha planteado una preocupación importante al señalar que los recursos por parte del gobierno nacional no están llegando adecuadamente a los municipios en todo el país. Esta afirmación destaca un tema crítico en la gestión financiera y la descentralización del poder en Ecuador, donde la distribución equitativa de recursos es esencial para el funcionamiento efectivo de las administraciones locales. Municipios es inmanejable, municipios que no pueden pagar sueldos ya 3 y hasta 4 meses a sus empleados. Los ciudadanos no pueden estar a expensas de que los colaboradores municipales paralicen sus acciones, porque es un acto de justicia el no cobrar 3 y hasta 4 meses de sueldo. Creo que tienen el justo derecho también de paralizar sus actividades, y eso acarrea consecuencia en los servicios que se brindan a los ciudadanos. Y en ese sentido nosotros queremos reclamar al gobierno nacional que se nos cancelen inmediatamente los valores que están pendientes. No solamente de las asignaciones por equidad territorial, sino también valores que están pendientes, valores muy importantes, como por ejemplo de la ley 047, son 5.5 millones de dólares de la ley 047, del Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico desde el año 2019 al año 2023 son 392 millones de dólares para los municipios amazónicos. Devolución de IVA desde las resoluciones de julio de 2023, 27 millones de dólares aproximadamente. De la ley orgánica de servicios públicos de energía eléctrica, 62.8 millones de dólares, y de los FINGAL 1, 2 y 3 son 24.3 millones de dólares. Esto genera un cúmulo de 512 millones de dólares que está el gobierno nacional en deuda únicamente con los municipios del país. Adicional a esto, valores, por ejemplo, como importantísimos, como para el municipio de Quito, de aproximadamente 200 millones de dólares. Y en ese sentido es insostenible, es inmanejable, no se puede administrar un cantón, una ciudad, no se puede tener una respuesta firme y contundente que satisfaga el entendimiento de nosotros como administradores del recurso local. Pero no hemos tenido una respuesta que definitivamente pueda satisfacer y que de alguna forma nosotros podamos entender, generando este espíritu de cuerpo que necesita hoy nuestro país. No con esta acción nosotros hoy queremos generar una división, no. Queremos una vez más llamar la atención de un gobierno nacional que se está desentendiendo de las urgencias que tenemos los ecuatorianos. Los alcaldes y alcaldesas somos las autoridades más cercanas, somos las autoridades que estamos en el territorio dando respuesta en lo que es nuestra competencia establecida por el votar, pero también en lo que no es nuestra competencia, pero que se presenta como necesidades. Porque la gente, el común ciudadano, no entiende de competencias, pero sí busca que su alcalde, que su alcaldesa le satisfaga esa necesidad. Y en ese sentido, constantemente estamos atendiendo los diferentes ámbitos, pero para que esto sea posible, definitivamente necesitamos los recursos, y estos recursos son los que no están llegando a nuestros municipios. En acciones inconstitucionales, además, porque nunca hemos sido tomados en cuenta para tomar estas decisiones, porque definitivamente tenemos que ser parte activa, donde se nos transparente las acciones, donde se nos diga por qué razón y con qué propósito se está disminuyendo. Podemos entender que el país puede estar viviendo momentos difíciles y hemos estado siempre predispuestos para arrimar el hombro,
pero necesitamos también indicar cuáles son nuestras realidades. Son 221 realidades de nuestro país. Hoy nosotros aquí estamos haciendo un sentido de cuerpo, una fuerza. Municipios es inmanejable. Municipios que no pueden pagar sueldos ya 3 y hasta 4 meses a sus empleados. Los ciudadanos no pueden estar a expensas de que los colaboradores municipales paralicen sus acciones porque es un acto de justicia el no cobrar 3 y hasta 4 meses de sueldo. Creo que tienen el justo derecho también de paralizar sus actividades y eso acarrea consecuencias en los servicios que se brindan a los ciudadanos. Y en ese sentido nosotros queremos reclamar al gobierno nacional que se nos cancelen inmediatamente los valores que están pendientes. No solamente de las asignaciones por equidad territorial, sino también valores que están pendientes, valores muy importantes, como por ejemplo de la ley 047 son 5.5 millones de dólares de la ley 047, del Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico desde el año 2019 al año 2023 son 392 millones de dólares para los municipios amazónicos. Devolución de IVA desde las resoluciones de julio de 2023, 27 millones de dólares aproximadamente. De la ley orgánica de servicios públicos de energía eléctrica, 62.8 millones de dólares. Y de los FINGAL 1, 2 y 3 son 24.3 millones de dólares. Esto genera un cúmulo de 512 millones de dólares que está el gobierno nacional en deudas únicamente con los municipios del país. Adicional a esto, valores, por ejemplo, como importantísimos, como para el municipio de Quito. Patricio Maldonado ha subrayado la importancia de que los municipios reciban los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y brindar servicios a sus comunidades. Esta preocupación plantea preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de transferencia de fondos y la necesidad de una mayor transparencia en la asignación de recursos por parte del gobierno nacional. Además, pone de manifiesto la necesidad de un diálogo y cooperación más estrechos entre los gobiernos locales y el gobierno central para abordar una cuestión y garantizar una distribución justa de recursos. El gobierno nacional está diciendo, sin embargo, y esto a modo de comentario, que este ha sido el gobierno que más le ha pagado a todos los municipios del Ecuador. Las mentiras tienen patas cortas. En resumen, la afirmación de Patricio Maldonado sobre la falta de recursos para los municipios ecuatorianos es un recordatorio importante de la importancia de la descentralización y la equidad en la distribución de recursos en un país. Esta preocupación debe ser abordada a través del diálogo y la colaboración entre todas las partes involucradas, con el objetivo de mejorar la gestión financiera y garantizar que las comunidades locales tengan los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. La transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos son fundamentales para un gobierno efectivo y el bienestar de la población. Ya no mienta más, señor Lasso y sus ministros. Los gobiernos locales, autónomos, descentralizados, no tienen recursos. Se quejan y ustedes salen a la prensa a decir que no, que ya han pagado todo. ¿Dónde está la plata que han prestado? ¿Qué hicieron con nuestros recursos? Ahí se las dejo y veo los comentarios. Los leo y los haré con respectivos comentarios adicionales a lo que ustedes dicen. Atención, respaldo de la prefecta del Guayas a la marcha de los alcaldes por el pago adeudado. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, ha demostrado su firme respaldo a una causa que ha estado generando preocupación en varios cantones de la provincia y en todo el país. Se trata de la marcha llevada a cabo por los alcaldes de diversos cantones del Guayas y de otras provincias, quienes han salido a las calles para exigir el pago de los recursos adeudados por el gobierno a los municipios. Esta movilización refleja la creciente preocupación de las autoridades locales ante las dificultades financieras
que enfrentan para brindar servicios esenciales a sus comunidades. Son 31 millones, dicen los municipios, a nivel de prefectura. Y no solamente eso, a nivel de prefectura, nosotros tenemos un decrecimiento del presupuesto para el año 2024 de 10 millones de dólares menos. Adicionalmente, las disminuciones que nos han venido haciendo cada semestre que impactan en la caja y por supuesto eso impide que hagamos más obras en este momento para los guayacenses. ¿Usted respalda de forma definitiva respaldo absolutamente a los señores alcaldes de nuestra provincia? Aquí hay de diferentes tiendas políticas y el mensaje es que la plata que le pertenece a Guayas se respete, que nos entreguen los recursos, porque hoy los señores alcaldes no pueden pagar las nóminas de sus trabajadores, no pueden pagarle al SRI, no le pueden pagar al IES, no pueden pagar a sus contratistas y por supuesto las obras de prevención del fenómeno del Niño se ven retrasadas. Así que es importante que el gobierno nacional, antes de que se vaya, resuelva los problemas urgentes que en este caso está exigiendo la provincia. Hay obras que también están siendo afectadas por la prefectura, prefecta. Bueno, nosotros en cuanto al fenómeno del Niño, ¿qué le decía? Estamos necesitando mayor niveles de recursos, por supuesto, ¿para qué? Para limpieza de canales, para el pago de nuestros contratistas. En el caso de la prefectura del Guayas, tenemos disponibilidad en caja que nos permite tener pagado a nuestros contratistas. Lo mismo no sucede con los señores alcaldes, donde sus presupuestos son menores que la prefectura. Por eso es que llamamos a la sensibilidad del gobierno nacional, pero por supuesto ya entendemos, y por eso esta marcha es urgente, y bueno, el presidente Dame es importante que lo escuche, que representa a los chilenos. La marcha de los alcaldes se ha convertido en un acto de unidad y determinación, ya que enfrentan una deuda que se ha acumulado a lo largo del tiempo y que compromete la capacidad de los municipios para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. La prefecta Marcela Guiñaga ha manifestado su solidaridad con esa causa, reconociendo la importancia de que los municipios reciban los recursos que les corresponden para atender las necesidades de sus habitantes. Esta movilización busca sensibilizar al gobierno sobre la urgente necesidad de cumplir con los compromisos financieros con las autoridades locales. En resumen, el respaldo de la prefecta Marcela Guiñaga de la marcha de los alcaldes por el pago adeudado refleja la importancia de que las autoridades de nivel central reconozcan la relevancia de fortalecer las finanzas de los municipios. La marcha es un llamado a la acción para garantizar que los servicios públicos esenciales no se vean comprometidos y que las comunidades locales puedan contar con los recursos necesarios para su desarrollo. Esperamos que esta movilización logre generar un diálogo constructivo con el gobierno y reduzca a soluciones que beneficien a todos los ecuatorianos. Y el ministro dijo que todo estaba listo. El ministro dijo que habían pagado todo, que este es el gobierno que ha pagado todo a los gobiernos provinciales y municipales. La prefecta de Cotopaxi denuncia deuda del gobierno por 573 millones de dólares y retraso en pagos de sueldos. Es que la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, ha destapado una grave situación financiera que afecta a los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. En un impactante anuncio, Tibán ha revelado que la deuda acumulada del gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados asciende a la alarmante cifra de 573 millones de dólares. Esta deuda ha llevado a que durante 2 meses consecutivos los GATS no puedan cumplir con el pago de los sueldos de sus trabajadores, lo que plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad financiera de estas entidades locales. Y cuando hablamos de deuda, hablamos de un total de 563 millones de dólares al corte de hoy. Tiene que ver con fondos FINGAS, tiene que ver con fondos de riego, tiene que ver con fondos de asignaciones mensuales, que si bien es cierto, el ministro dice esta mañana que están pagando al mes vencido,
pero vamos 2 meses que no podemos pagar a los trabajadores, no podemos hacer transferencias porque no están al día. Dejamos constancia entonces de nuestra preocupación en todas las provincias. Nuestra preocupación es que si no estamos con transferencias al día, ¿cómo nos va a tomar el trabajo en territorio el fenómeno del niño? La declaración de la prefecta Tibán pone de manifiesto la urgencia de abordar la crisis financiera que enfrentan los GATS en Ecuador. La deuda acumulada ha generado una situación insostenible, dejando a los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados en una situación precaria al no recibir sus salarios. Este retraso en los pagos no solo afecta a los empleados, sino que también compromete la capacidad de los GATS para proporcionar servicios esenciales a sus comunidades locales. La prefecta de Cotopaxi hace un llamado al gobierno central para que atienda esta problemática de manera inmediata y proporcione los recursos necesarios para resolverla. En resumen, la denuncia realizada por la prefecta Lourdes Tibán pone de manifiesto la gravedad de la situación financiera que afecta a los gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador. La acumulación de una deuda tan significativa y el retraso en los pagos de sueldos a los trabajadores son problemas que requieren una atención inmediata por parte del gobierno central. Es esencial encontrar soluciones que permitan a los gobiernos autónomos descentralizados recuperar su estabilidad financiera y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para las comunidades locales. Ya es hora. ¿Hasta cuándo miente Pinocho Lazo? Ya falta poquito para que se vaya.